No fue una acusación cualquiera. Fue una bomba lanzada sobre el punto más sensible del poder mexicano Sinaloa: narcotráfico, Washington y una presidenta obligada a decidir si respondía con reflejos políticos o con arquitectura de Estado. El nombre que incendió la escena fue Rubén Rocha Moya. Pero el centro real del conflicto no era el gobernador, era Claudia Sheinbaum. Porque cada presión contra Rocha terminaba chocando con una pregunta mayor: ¿México iba a actuar con pruebas o iba a dejar que una narrativa extranjera dictara el ritmo de su justicia? La Fiscalía General de la República dijo algo explosivo: hasta ese momento no había pruebas suficientes anexadas a la solicitud estadounidense para justificar una detención provisional. No habló de cerrar la investigación, no habló de absolver a nadie, habló de algo más delicado: estándares, documentos, debido proceso y confidencialidad. Washington presionaba desde fuera. La oposición mexicana exigía una sentencia inmediata. Los medios convertían nombres filtrados en condenas públicas, y en medio de ese ruido, la presidenta eligió una línea estratégica: no defender personas, sino defender reglas. Esa diferencia parece técnica, pero políticamente es enorme. Si Claudia Sheinbaum cedía sin expediente completo, abría la puerta a que Estados Unidos marcara el calendario judicial mexicano. Si bloqueaba todo, parecía encubrir a un gobernador acusado de vínculos criminales. Por eso su movimiento fue más fino: pedir pruebas, exigir canales formales y envolver la respuesta en un llamado a la unidad nacional. Ahí apareció el verdadero tablero. La acusación no solo golpeaba a Rocha, golpeaba a Morena antes de las elecciones intermedias, golpeaba la imagen internacional de México y golpeaba la autoridad de Sheinbaum justo cuando su gobierno intentaba sostener soberanía energética, estabilidad comercial y distancia política frente a Donald Trump. La oposición vio una oportunidad, Washington vio una palanca. Los sindicatos comenzaron a cerrar filas con la presidenta, y dentro de Morena surgió una incomodidad inevitable si hubo filtros fallidos, si personajes cuestionados se colaron, si el partido confundió popularidad con confiabilidad. El costo ya no sería local, sería nacional. Por eso esta crisis no empieza con una extradición. Empieza con una decisión: Claudia Sheinbaum no acepta que el escándalo sustituya al expediente, pero tampoco puede permitir que la defensa del procedimiento parezca defensa de la impunidad. Esa tensión será el motor de todo lo que viene. La presión contra el gobierno mexicano no apareció de la nada. El caso Rocha explotó en un momento extremadamente delicado para Claudia Sheinbaum. México negociaba tensiones comerciales con Estados Unidos, intentaba sostener estabilidad económica frente al nerviosismo internacional y, al mismo tiempo, enfrentaba una narrativa cada vez más agresiva desde Washington: la idea de que el narcotráfico había penetrado el corazón del poder político mexicano. Ahí comenzó la segunda batalla de Sheinbaum. Ya no era solamente jurídica, era una batalla por percepción internacional. Porque mientras la Fiscalía Mexicana exigía pruebas más sólidas, en medios y redes comenzó a crecer otra narrativa: narcoestado, narcogobierno, protección política. Y en política internacional, las narrativas importan casi tanto como las pruebas. La oposición mexicana entendió inmediatamente el potencial destructivo del caso Alejandro Moreno. Dirigentes del PAN y figuras mediáticas empezaron a exigir renuncias inmediatas, extradiciones rápidas y juicios políticos. Querían convertir el escándalo en un símbolo, el símbolo de que Morena había permitido la infiltración criminal dentro de su estructura. Pero Claudia Sheinbaum eligió no reaccionar con desesperación, y eso reveló algo importante sobre su estilo político. A diferencia de otros momentos de crisis en América Latina, Sheinbaum evitó caer en confrontaciones emocionales directas con Estados Unidos. Tampoco salió a blindar públicamente a Rocha Moya como si fuera inocente absoluto. Su estrategia fue distinta: desplazar la discusión hacia el terreno institucional. Que lleguen las pruebas. Esa frase cambió completamente el escenario, porque obligó a Washington a demostrar que no estaba actuando únicamente con presión mediática,
y al mismo tiempo obligó a la oposición mexicana a enfrentarse con una realidad incómoda. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos tiene reglas concretas, tiempos legales y requisitos probatorios. La presidenta entendía perfectamente el riesgo. Si México detenía inmediatamente a un gobernador en funciones sin expediente completo, la señal hacia afuera sería devastadora. Bastaría una acusación política internacional para alterar el equilibrio interno del país. Y eso conectaba con otro temor más profundo dentro del oficialismo, el intervencionismo. Las comparaciones comenzaron a aparecer rápidamente. Honduras, Colombia, Argentina, Chile. Casos donde Estados Unidos había influido política o mediáticamente en momentos críticos. Ahí fue donde el discurso de soberanía empezó a convertirse en el centro del relato de Sheinbaum. No era casualidad. México atraviesa uno de los momentos geopolíticos más importantes de las últimas décadas. El país se volvió pieza clave para las cadenas de suministro de Norteamérica. El nearshoring convirtió al territorio mexicano en prioridad industrial. El petróleo, el gas, el litio y la relación comercial con China colocaron a México en medio de una disputa económica global. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por eso el timing del caso Rocha resultó tan explosivo, porque apareció justo cuando el gobierno mexicano intentaba fortalecer autonomía energética y mantener distancia frente a ciertas presiones estadounidenses. Mientras tanto, dentro de Morena comenzaron las tensiones internas. Las declaraciones de Citlali Hernández dejaron ver una preocupación que muchos dentro del partido evitaban admitir públicamente, la posibilidad de que algunos perfiles cuestionables hubieran logrado entrar al movimiento gracias a popularidad regional, poder territorial o capacidad electoral. Era una admisión delicada, porque Morena construyó gran parte de su legitimidad sobre la idea de representar una ruptura moral frente al viejo sistema político. Si ahora aparecían sospechas de infiltración criminal, el golpe no sería solamente electoral, sería ideológico. Sheinbaum entendió entonces que debía evitar dos extremos peligrosos. El primero, parecer subordinada a Washington. El segundo, parecer protectora de posibles redes criminales. Por eso su discurso empezó a moverse alrededor de conceptos específicos: soberanía, debido proceso, unidad nacional y estabilidad institucional. Y mientras eso ocurría, apareció otro elemento que elevó todavía más la tensión: la revelación sobre presuntas operaciones de inteligencia estadounidense en territorio mexicano, particularmente tras el escándalo relacionado con la presencia de agentes vinculados a la CIA en Chihuahua. El oficialismo comenzó a conectar ambas historias. La narrativa empezó a tomar forma. Estados Unidos no solamente estaba persiguiendo narcotráfico, también estaba presionando políticamente a gobiernos latinoamericanos que no se alineaban completamente con sus intereses estratégicos. Esa idea encontró eco rápidamente en sectores nacionalistas, sindicatos y bases de Morena. Y ahí Claudia Sheinbaum encontró un espacio político útil, porque cuando una crisis deja de verse únicamente como un caso criminal y empieza a verse como un conflicto de soberanía nacional, el gobierno deja de defender personas y comienza a defender territorio político. Pero el problema era enorme, porque si más pruebas aparecían, si Washington enviaba testimonios sólidos o documentos comprometedores, el margen de maniobra de Sheinbaum podía reducirse drásticamente. Y ella lo sabía. Por eso cada palabra empezó a ser calculada milimétricamente. Porque en ese momento la presidenta ya no solo estaba administrando una acusación contra un gobernador, estaba administrando una confrontación potencial entre México y Estados Unidos en pleno corazón de América Latina. El conflicto explotó todavía más cuando comenzaron a reaparecer testimonios, entrevistas y acusaciones relacionadas con las elecciones de Sinaloa de 2021. De pronto, el caso dejó de girar únicamente alrededor de expedientes judiciales y empezó a mezclarse con secuestros, amenazas, violencia electoral y presuntos vínculos entre operadores políticos y grupos criminales. Ahí la presión sobre Claudia Sheinbaum aumentó de manera brutal, porque ya no se trataba solamente de una solicitud de extradición. Ahora la oposición intentaba construir algo mucho más peligroso: una narrativa histórica.
Querían demostrar que Morena no enfrentaba un caso aislado, sino una estructura de poder contaminada desde sus procesos electorales. La entrevista de Paola Gárate se volvió explosiva. Sus declaraciones sobre secuestros de operadores políticos, amenazas y una narcoelección comenzaron a circular con fuerza en medios y redes. Y aunque legalmente los testimonios no equivalían a sentencias, políticamente el daño era enorme. Cada nueva declaración golpeaba directamente el discurso de transformación moral que Morena había defendido durante años. La oposición entendió inmediatamente cómo utilizar el momento. Empezaron a repetir una idea central: si Estados Unidos ya investigaba formalmente a funcionarios mexicanos y además existían testimonios locales sobre violencia electoral, entonces el gobierno federal no podía seguir hablando de simples acusaciones mediáticas. Pero Claudia Sheinbaum volvió a moverse con cuidado. No salió a desacreditar completamente a los denunciantes. Tampoco atacó frontalmente a quienes exigían investigaciones. Su estrategia fue otra: separar testimonios de pruebas judiciales. Ese matiz era fundamental, porque si el gobierno intentaba minimizar las denuncias, parecía encubrimiento. Pero si aceptaba automáticamente cada acusación como verdad absoluta, destruía su propia defensa institucional. Entonces apareció una línea narrativa muy clara desde el oficialismo: la violencia política existe en todo México y atraviesa múltiples partidos. Ahí comenzó el contraataque político de Morena. Se recordó que en 2021 más de 30 aspirantes fueron asesinados en distintos estados del país, que hubo cientos de eventos de violencia política en entidades gobernadas por Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que secuestros temporales, amenazas y coerción electoral habían ocurrido también en gobiernos opositores durante años. El mensaje era evidente: si cada testimonio se convierte automáticamente en sentencia, entonces todo el sistema político mexicano estaría condenado. Y esa lógica le permitió a Sheinbaum ganar algo de tiempo. Porque el verdadero peligro para la presidenta no era solamente el caso Rocha. El verdadero peligro era que Washington lograra validar internacionalmente la narrativa opositora de que México ya funcionaba como un narcoestado. Ahí el conflicto escaló a otro nivel. Donald Trump empezó a aparecer indirectamente dentro de la conversación política mexicana. Analistas cercanos al oficialismo comenzaron a insistir en que el republicano necesitaba enemigos externos para fortalecer su posición interna en Estados Unidos. México era perfecto para eso. Migración, narcotráfico, seguridad, frontera, comercio. Todo podía convertirse en combustible político para Trump. Y Claudia Sheinbaum entendió rápidamente que la acusación contra Rocha podía terminar funcionando como herramienta electoral estadounidense. Por eso el discurso oficial empezó a endurecerse lentamente. Ya no era solo un debate jurídico. Ahora se hablaba de presiones internacionales, campañas mediáticas coordinadas y posibles intentos de desestabilización regional. Mientras tanto, dentro de Morena comenzaron los nervios reales. Porque aunque públicamente se cerraban filas, internamente muchos entendían que si Washington enviaba pruebas contundentes, el costo político podía ser devastador para el partido rumbo a 2027. Ahí apareció otra pregunta incómoda: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum para proteger la estabilidad del movimiento? Porque defender soberanía era políticamente rentable, pero defender personajes específicos podía convertirse en una trampa mortal. Y entonces ocurrió algo todavía más delicado. Los sindicatos comenzaron a respaldar públicamente a la presidenta. La Confederación de Trabajadores de México habló de unidad nacional, estabilidad y defensa institucional frente a presiones externas. Y eso cambió otra vez el tablero. Porque cuando sindicatos, gobierno y estructura política empiezan a alinearse durante una crisis internacional, el mensaje hacia afuera es claro: el oficialismo se está preparando para resistir una confrontación larga, pero también era una señal de miedo. Miedo a que el caso Rocha fuera apenas el inicio de una ofensiva mucho mayor. Y mientras Washington aumentaba presión, la gran pregunta empezó a crecer dentro y fuera de México: si Estados Unidos realmente quería combatir al narcotráfico.
¿Por qué algunos personajes vinculados a estructuras criminales habían sido protegidos o utilizados políticamente en otros países? Ahí la narrativa dejó de ser únicamente mexicana y empezó a convertirse en una disputa continental. Fue en ese momento cuando Claudia Sheinbaum comenzó a revelar la parte más delicada de su estrategia. Hasta entonces había contenido la presión con lenguaje institucional, llamados a la prudencia y defensa del debido proceso. Pero conforme crecían las acusaciones, la presidenta entendió que ya no bastaba con resistir jurídicamente, había que cambiar completamente el marco de la conversación. Y lo hizo transformando el caso Rocha en una discusión sobre soberanía, geopolítica y control regional. Ese movimiento no fue improvisado, porque mientras la oposición hablaba de narcotráfico, Sheinbaum empezó a hablar de injerencia. Mientras Washington insistía en investigaciones criminales, el oficialismo comenzó a señalar intereses estratégicos detrás de la presión internacional. Y mientras los medios discutían expedientes judiciales, Morena desplazó el foco hacia América Latina. Ahí apareció el verdadero cálculo político de la presidenta. Sheinbaum entendió que defender únicamente a Rocha Moya era insostenible, demasiado riesgoso, demasiado personal, pero defender la soberanía mexicana frente a presiones externas era otra cosa. Eso podía unir a sectores nacionalistas, sindicatos, empresarios preocupados por estabilidad y parte de la población que históricamente desconfía de Washington. Por eso el discurso empezó a llenarse de referencias históricas. Chile en 1973, Guatemala en 1954, Operación Cóndor, intervenciones en Centroamérica, presiones económicas en Sudamérica. El mensaje era claro: Estados Unidos nunca ha separado completamente justicia, política e intereses estratégicos en América Latina. Y en medio de esa narrativa apareció Honduras. Los llamados audios del Honduras Gate comenzaron a circular como prueba de un supuesto modelo regional de intervención política. Las referencias a Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Juan Orlando Hernández y presuntas operaciones de influencia en procesos electorales latinoamericanos alimentaron una idea muy útil para el oficialismo mexicano. La acusación contra Rocha podía ser parte de una estrategia mayor de presión hemisférica. Ahí Sheinbaum encontró un terreno mucho más favorable. Porque cuando la conversación cambia de Rocha es culpable a Estados Unidos, intenta controlar gobiernos latinoamericanos, el centro político se mueve completamente. Y eso tenía varias ventajas estratégicas. Primero, permitía cerrar filas internas dentro de Morena. Segundo, convertía las críticas opositoras en algo fácilmente asociable con intereses extranjeros. Y tercero, elevaba el conflicto desde un problema estatal en Sinaloa hacia una disputa regional sobre soberanía. Pero había algo todavía más importante detrás de la jugada de Sheinbaum: los recursos. Porque el gobierno mexicano entendía perfectamente que América Latina vive una nueva batalla geopolítica. Ya no se trata solamente de ideología. Se trata de minerales estratégicos, energía, comercio y cadenas globales de suministro. México es clave para Estados Unidos. El petróleo sigue siendo fundamental. El litio se volvió estratégico. El nearshoring convirtió al territorio mexicano en una pieza industrial central. Y China avanza cada vez más fuerte en inversiones regionales. En ese contexto, cualquier narrativa de inestabilidad política mexicana tiene impacto directo sobre mercados, inversiones y relaciones internacionales. Sheinbaum leyó exactamente ese tablero. Por eso comenzó a insistir tanto en estabilidad interna, unidad nacional y soberanía institucional, porque entendía que el verdadero riesgo no era solamente una investigación judicial. El verdadero riesgo era que México apareciera internacionalmente como un país políticamente fracturado y vulnerable. Y mientras la presidenta construía esa narrativa, otro elemento empezó a favorecerla inesperadamente: las contradicciones estadounidenses. Analistas cercanos al oficialismo comenzaron a señalar que Washington había protegido, negociado o utilizado figuras vinculadas al narcotráfico en distintos momentos históricos. Se recordó cómo algunos criminales terminaron convertidos en testigos protegidos
Se habló de indultos polémicos. Se cuestionó si la prioridad real de Estados Unidos era combatir el crimen o controlar gobiernos aliados. Eso debilitó parcialmente el discurso moral estadounidense. Porque cuando una potencia exige mano dura afuera, mientras acumula contradicciones internas, su narrativa pierde fuerza. Pero Sheinbaum tampoco podía exagerar demasiado. Y ahí estuvo probablemente la parte más compleja de toda su estrategia. Porque si atacaba frontalmente a Estados Unidos, ponía en riesgo relaciones económicas fundamentales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. El TEMEC sostiene millones de empleos. La estabilidad cambiaria depende enormemente de la relación bilateral. Entonces la presidenta eligió una línea extremadamente calculada: firmeza sin ruptura. No confrontar directamente. No someterse completamente. Resistir sin escalar demasiado. Y mientras eso ocurría, la oposición comenzó a cometer un error que el oficialismo aprovechó rápidamente: pedir intervención más agresiva de Estados Unidos dentro del debate mexicano. Eso permitió a Sheinbaum posicionarse como defensora de la soberanía nacional frente a sectores que parecían aceptar presiones externas con tal de golpear políticamente a Morena. Ahí la presidenta logró transformar parcialmente el terreno político, porque ya no parecía únicamente una mandataria defendiendo a un gobernador cuestionado. Empezaba a verse como una líder intentando impedir que Washington dictara decisiones internas mexicanas. Pero el equilibrio seguía siendo extremadamente frágil, porque todo dependía de una sola variable: las pruebas. Si Estados Unidos enviaba expedientes sólidos, testimonios verificables y documentos contundentes, la narrativa soberanista podía empezar a derrumbarse rápidamente. Y Sheinbaum lo sabía perfectamente. Por eso cada día sin nuevas pruebas se convertía en una victoria política temporal para el gobierno mexicano. Y cada filtración mediática sin respaldo documental fortalecía aún más el discurso oficial de que existía una operación de presión política disfrazada de cooperación judicial. La guerra ya no era solamente legal, era narrativa, era geopolítica. Y Claudia Sheinbaum había decidido jugarla como una batalla continental. Pero mientras Claudia Sheinbaum lograba contener parcialmente la presión exterior, comenzó a aparecer otro problema mucho más peligroso: el desgaste interno acumulado dentro de Morena, porque aunque públicamente el partido cerraba filas, la crisis Rocha empezó a revelar algo que muchos dirigentes intentaban ocultar desde hace años. El crecimiento acelerado del movimiento había abierto espacios para personajes regionales con enorme poder territorial, pero con historiales políticos cada vez más difíciles de controlar. Y ahí la presidenta enfrentaba un dilema enorme. Si endurecía filtros internos y comenzaba purgas políticas, podía fracturar estructuras locales fundamentales rumbo a 2027. Pero si mantenía todo igual, la oposición seguiría construyendo la narrativa de infiltración criminal dentro del oficialismo. Por eso las declaraciones de Citlali Hernández fueron tan importantes. Cuando habló de procesos de selección, encuestas, filtros territoriales y consultas de seguridad, estaba enviando un mensaje indirecto: Morena reconoce que existen riesgos internos. Eso cambió completamente el tono político, porque por primera vez sectores del oficialismo empezaban a admitir públicamente que el problema no podía resolverse únicamente denunciando campañas extranjeras o ataques mediáticos. También había fallas reales dentro del propio movimiento. Claudia Sheinbaum entendió inmediatamente el peligro. Si la discusión se convertía en una guerra interna de acusaciones, el gobierno podía perder control narrativo en cuestión de semanas. Por eso la presidenta evitó personalizar el conflicto y siguió hablando de instituciones, estabilidad y legalidad. Era una forma de enfriar la explosión interna. Mientras tanto, Washington mantenía presión constante. Y eso comenzó a producir un efecto inesperado. Sectores empresariales y sindicales mexicanos empezaron a preocuparse más por las consecuencias económicas de la crisis que por el caso judicial mismo. Porque una confrontación prolongada entre México y Estados Unidos podía afectar inversiones, cadenas industriales, tipo de cambio y confianza internacional. Ahí el respaldo sindical adquirió enorme importancia.
Cuando líderes obreros hablaron de unidad nacional y estabilidad, no solo apoyaban políticamente a Sheinbaum, también enviaban una señal hacia mercados y empresas. México seguía teniendo control institucional. La presidenta aprovechó rápidamente ese respaldo, porque entendía algo clave en momentos de presión internacional. La estabilidad política vale casi tanto como la estabilidad económica. Y mientras el gobierno consolidaba apoyo interno, apareció otro elemento que fortaleció el discurso soberanista: la actuación del Poder Judicial en casos de extradición. La suspensión otorgada a El Jardinero, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, reactivó otra discusión explosiva. Sectores opositores acusaron a jueces mexicanos de proteger criminales, pero desde el oficialismo respondieron algo muy distinto: el debido proceso no puede desaparecer únicamente porque Estados Unidos presione. Ese argumento conectaba directamente con el caso Rocha, porque permitía al gobierno insistir en una idea central: respetar tratados internacionales no significa renunciar al marco legal mexicano. Y ahí Claudia Sheinbaum comenzó a consolidar una imagen específica, no la de una presidenta confrontando abiertamente a Washington, sino la de una mandataria intentando impedir que el miedo político destruya la institucionalidad mexicana. Eso empezó a darle oxígeno político, especialmente entre sectores que, incluso sin simpatizar completamente con Morena, veían con preocupación la posibilidad de que Estados Unidos interviniera cada vez más en debates internos latinoamericanos. Pero la tensión seguía creciendo, porque mientras Sheinbaum ganaba respaldo nacionalista, también aumentaban las expectativas sobre futuras investigaciones. Y esa es la parte más peligrosa de toda estrategia soberanista: si después aparecen pruebas contundentes, el costo político puede multiplicarse brutalmente. La presidenta parecía consciente de ese riesgo. Por eso nunca habló de inocencia absoluta, nunca prometió blindajes totales, nunca cerró completamente la puerta a investigaciones futuras. Su cálculo era mucho más sofisticado: ganar tiempo, desactivar la condena inmediata, evitar una ruptura diplomática y reorganizar políticamente el terreno interno antes de que llegaran nuevas filtraciones o documentos desde Estados Unidos. Mientras tanto, la oposición seguía apostando a otra estrategia: mantener el escándalo vivo el mayor tiempo posible. Cada entrevista, cada audio, cada filtración, cada declaración internacional, todo servía para alimentar la idea de que Morena enfrentaba una crisis moral estructural. Pero el problema para la oposición era otro. Muchos mexicanos recordaban perfectamente los casos de exgobernadores del PRI y del PAN detenidos por narcotráfico, corrupción o delincuencia organizada. Y eso debilitaba el intento opositor de presentarse como autoridad moral absoluta frente al tema. Sheinbaum aprovechó también esa contradicción, sin mencionarlo directamente demasiadas veces. El oficialismo dejó flotando una pregunta incómoda: si tantos gobiernos anteriores convivieron durante décadas con redes criminales, ¿por qué ahora ciertos sectores exigían condenas inmediatas únicamente contra Morena? Ahí el conflicto terminó transformándose en algo mucho más profundo. Ya no era solamente Rocha Moya, ya no era solamente Sinaloa. Era una disputa sobre quién controla la narrativa de seguridad, soberanía y legitimidad política en México. Y Claudia Sheinbaum entendió que si perdía esa batalla narrativa, podía empezar a perder mucho más que un caso judicial. Podía empezar a perder autoridad presidencial. Al final, el caso Rocha terminó revelando algo mucho más grande que una investigación judicial. Reveló el tamaño real de la batalla que Claudia Sheinbaum tendrá que enfrentar durante todo su gobierno. Porque la presidenta descubrió muy rápido que gobernar México ya no significa solamente administrar economía, seguridad o política interna. Significa sobrevivir en medio de una disputa permanente entre presión internacional, guerra narrativa, intereses económicos y fracturas internas. Y en esa disputa, cada movimiento tiene costo. Si Sheinbaum se muestra demasiado flexible frente a Washington, la acusarán de entregar soberanía. Si se muestra demasiado rígida, dirán que protege impunidad. Si rompe con ciertos grupos internos, arriesga estabilidad política.
Si los protege demasiado, arriesga legitimidad. Ese es el verdadero laberinto que comenzó con el caso Rocha Moya. Por eso la presidenta eligió una estrategia extremadamente calculada: convertir la presión exterior en una oportunidad para fortalecer cohesión interna. Hablar de unidad nacional, hablar de soberanía, hablar de instituciones, no defender nombres específicos, sino defender la idea de que México no puede condenar por escándalo mediático. Y hasta ahora, esa estrategia le ha permitido resistir, pero la crisis todavía está lejos de terminar. Porque Estados Unidos sigue teniendo una carta enorme sobre la mesa, las pruebas que aún no presenta completamente. Y mientras esos documentos no aparezcan, Claudia Sheinbaum gana tiempo político. Pero si llegan expedientes sólidos, testimonios verificables y evidencia contundente, todo el equilibrio construido por el gobierno puede cambiar de golpe. Ahí está el verdadero suspenso de esta historia. No solamente si Rocha Moya caerá o no, sino si Sheinbaum logrará sostener el equilibrio entre soberanía y credibilidad sin fracturar su propio movimiento. Porque detrás del conflicto judicial ya se mueve algo mucho más profundo: la disputa por el control político y económico de América Latina, en un momento donde energía, litio, comercio y seguridad se volvieron piezas estratégicas globales. Y cuando las potencias comienzan a disputar influencia, los expedientes judiciales dejan de ser solamente expedientes, se convierten en armas políticas. Por eso esta historia apenas empieza. Porque Claudia Sheinbaum no solo está enfrentando una acusación contra un gobernador, está enfrentando una prueba de poder presidencial frente a Washington, frente a la oposición y frente a las propias tensiones internas de Morena. Y en política, las crisis más peligrosas no son las que explotan más fuerte al inicio, son las que siguen creciendo mientras todos creen que ya pasaron.